buenas noches. Muchísimas gracias por conectarse. Bueno, vamos esperando que se conecten más personas. El día de hoy, bueno, como ustedes ya saben que los días martes estamos teniendo una persona invitada a este espacio que nos hable de su experiencia. Son personas expertas ya en su área y para nosotros es muy importante que nos sigan compartiendo información. Te saluda Claudia Valdés, autora, coach de realización personal y mentora en inteligencia emocional. Muy buenas noches, Romina. Muchísimas gracias por estar aquí conectada con nosotros. Como ustedes saben, nuestra comunidad está enfocada a poder entrenar nuestras emociones para generar una mentalidad de abundancia. Entonces, por eso vamos a traer diferentes expertos en sus áreas que nos hablen de su experiencia, qué es lo que han trabajado, qué es lo que han hecho y ahora, pues, se dedican a lo que en lo que hoy están, ¿no? Entonces, bueno, como regularmente siempre les digo, yo les recomiendo algunos libros que puedan tener ustedes acceso a ellos, sobre todo el entrenar nuestras emociones para la vida. Tener una mente sana, una salud sana, nuestras relaciones con quienes convivimos en la familia, en el trabajo, en el negocio, diferentes espacios. Otro libro, bueno, es de Luis Hay, es Ámate y sana tu vida. O sea, todo va enfocado hacia que nosotros entrenemos nuestras emociones, ver esta parte de nuestra abundancia en cada situación con quienes también convivimos. Todo está delante de nosotros, simplemente es aprender a observarlos. Otro de los libros que yo les recomiendo mucho son Los secretos de la mente millonaria y precisamente habla de nuestra mentalidad, nuestras emociones, regularmente en qué modalidad estamos. Si estamos en modalidad pesimista o en modalidad de oportunidades. Y precisamente nuestra invitada de hoy, y hago referencia a todo esto porque el tema que vamos a abordar es emprender en tiempos de crisis, que a pesar de las circunstancias, nosotros tenemos la capacidad de buscar esas oportunidades. Hoy les presento a la doctora María Judith Arias Rueda. Ella, bueno, es venezolana. Nos va a platicar hoy cuál fue lo que la movió a cambiarse de país. Ella es investigadora en ciencias de la educación, es profesora universitaria y fundadora de la Academia Experiencias Integradoras. Dentro de su formación académica, ella es licenciada en educación, en mención matemática y física. Bueno, aquí habla de algunos de sus premios que ha recibido. Y también, bueno, se formó como maestra en matemáticas en mención docencia. Es doctora en ciencias de la educación, ha tomado diferentes diplomados. Uno de ellos es la ciencia en tu escuela para primaria modalidad a distancia y la otra es la ciencia en tu escuela para secundaria en modalidad a distancia. Se dedica a ayudar a profesores y a estudiantes en temas de matemáticas, de física y tecnología educativa. La verdad es que es una gran persona y sobre todo los retos a que ella se ha enfrentado en este mundo digital, porque es emprendedora digital, tiene hoy su negocio. Bienvenida, Judith, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en este espacio, en esta comunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, Claudia, por invitarme. La verdad que pues nada, complacida de poder compartir mi experiencia con tu comunidad. Es siempre un gusto poder compartir experiencias y ver cómo nosotros podemos ayudar a otras personas a que justamente puedan entrenar sus emociones para lograr los retos o las metas que ellos se propongan. Entonces nada, un placer. Muchísimas gracias.
Pues bueno, yo a Judith ya la conozco desde hace tiempo, precisamente en un entrenamiento de emprendimiento digital, y la verdad es que la experiencia que ella tiene respecto a la parte de la docencia es magnífica, y nos gustaría que nos compartieras, Judith, cómo fue el inicio de este proceso, porque bueno, tú radicas hoy en otro país. Entonces, ¿cuál fue tu experiencia y qué fue lo que te motivó a salir de Venezuela? Bueno, bueno, muchas gracias, Claudia. Primero que nada, pues contarles así un poquito. Yo soy profesora universitaria. Los últimos 16 años de mi vida me he dedicado a trabajar pues en educación, y siempre me ha apasionado la educación. Entonces, con la situación o la crisis económica, política y social que se vivía pues en mi país, siempre estaba como ese reto de ver cómo un profesor, cómo un educador podía, por ejemplo, salir adelante, emprender un negocio, ya que el sueldo como profesor, no importa si eres profesor de cualquier nivel, incluso siendo profesor universitario, pues no era suficiente, no te alcanzaba para cubrir las necesidades básicas. Entonces ya toda esa situación de que muchas veces los profesores tenemos un sueldo que no cubre nuestras necesidades y no permite que nosotros tengamos la libertad financiera que queremos. Entonces, eso realmente pues me causó o me motivó a que yo comenzara a formarme en este mundo del emprendimiento digital. Y desde esta situación de un país en crisis, ver que pudiese existir una oportunidad de negocio por internet, una oportunidad de poder intercambiar y conocer a otras personas por internet y poder brindar mis conocimientos haciendo simplemente el uso del internet. Bueno, eso fue básicamente lo que me movió. Inicialmente, pues el sueldo del educador era o es muy bajo, entonces evidentemente no era suficiente para cubrir las necesidades básicas. Entonces dijimos, no, nada, yo tengo que buscar una manera, es decir, ahí es como o te sientas a llorar o te pones a vender pañuelos, una cosa así, ¿ves? Entonces, bueno, la cosa era que yo decidí, pues no me puedo sentar a llorar porque mi sueldo no me alcanza, no me puedo sentar a llorar porque es muy poco, porque trabajo en condiciones que no me favorecen. Entonces, no me puedo sentar a llorar, pues tengo que ponerme a vender pañuelos, dije. Entonces, allí comencé este proceso de estudiar para ver cómo podía yo tenía experiencia en todo lo que es el mundo de la educación digital, porque ya me había formado como profesora, había tomado unos diplomados a distancia, en mi tesis doctoral trabajé con un modelo de prelaboratorio virtual. Así que yo a mis estudiantes los había entrenado, habíamos hecho algún proceso de formación en todo ese tema de la educación virtual. Entonces, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista educativo, yo tenía un poco las herramientas, pero muy diferente, totalmente diferente, es cuando tú eres profesor y trabajas como profesor en relación de dependencia, donde la empresa, la institución educativa con la que tú trabajas te brinda todo el soporte tecnológico, te da el espacio en la nube, te da el almacenamiento, te da incluso la plataforma donde tú puedes hacer tus clases virtuales y preparar tu aula virtual, a cuando tú ya te lanzas a hacer un emprendimiento donde no tienes ese soporte, ese piso de ninguna institución que avale tus proyectos. Entonces, bueno, ya ahí
tuve que buscar la manera de ver cómo aprendo yo a administrar un espacio en Internet, a tener un espacio en Internet, una página web, un conjunto de herramientas digitales que me permitieran crear este negocio, ya no en relación de dependencia, sino de manera independiente. Entonces, por ahí fue que surge toda esa idea de iniciar con el emprendimiento digital. Entonces, básicamente así pues Así comenzamos. No, genial, genial. Romina nos dice, bueno, que bienvenida, muy buenas noches. Dice, claro, es bueno siempre aspirar a más y buscar estar bien y superarse más día a día. Eso nos lleva a emprender totalmente. Norma nos saluda, buenas noches, mujeres empoderadas, emprendedoras y bellas. Un tema tan importante. Muchas gracias por la oportunidad de seguir aprendiendo y superarnos en el área financiera. No, genial, muchísimas gracias, chicas, por acompañarnos. Y efectivamente, o sea, el reto, pues son totalmente diferentes. Te enfrentas a algo totalmente nuevo, plataformas distintas, uno no se imaginaría, en verdad, era como, yo cuando inicié era como hablar otro idioma, Dios mío, alguien que me explique con bolitas y palitos porque es diferente las plataformas ya para toda esta parte de emprender, ¿no? Y entonces, cuéntanos aquí qué fue lo que hiciste para, pues, hacerte de tu equipo tanto en herramientas como de personas, todo lo que tuviste que pasar, porque por eso hablamos de entrenar nuestras emociones, o sea, son tantos desafíos que de repente uno dice, o me quedo aquí sentada, o sigo a pesar de las circunstancias, ¿no? Sí, bueno, uno de los principales retos que tuve que superar fue que tuve que empezar a estudiar, mucho sobre todo este tema de lo que era la tecnología, de plataformas digitales, de crear espacios digitales en la web. Pero lo más importante es que hubo un momento en que tenía así como muchísima ansiedad porque encontraba como una información muy dispersa. Yo siempre he sido muy estudiosa, pero digamos, Internet tiene un mundo de oportunidades, un mundo de cosas que tú encuentras tantas cosas, como dice Edgar Morin, estás como en un océano de incertidumbres con archipiélagos de certeza. Entonces era así, pues yo estaba en Internet dentro literalmente de un océano con tantas cosas que tú no hayas por dónde comenzar. Entonces ahí es cuando yo me decido y con todos los miedos del mundo, con todos los temores del mundo, con todas las limitaciones económicas que tenía, porque no tenía dinero para comenzar, decido comprar un curso para formarme en emprendimiento digital. Y comprar un curso con la situación de crisis que se vivía en ese país, pues era muy difícil, porque para ese momento era muy difícil tener acceso a las divisas. Entonces, tú tenías que transar o hacer las operaciones con tu moneda local. Y pues la moneda local cada día se devaluaba más rápido, y no tenías manera de, así tuvieras, digamos, el dinero, no tenías manera de acceder a un curso por internet, es decir, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo pago? Entonces, bueno, con todo mi esfuerzo fui haciendo mucho esfuerzo, estudiando mucho hasta que logré por fin obtener las divisas para comprar este curso de capacitación, y pues allí fue donde nos conocimos. Entonces, cuando tú entras a una comunidad de apoyo, cuando tú entras a una comunidad que ya tú ves que la inversión se hace pequeña comparado con la cantidad de gente que tienes alrededor, que te apoya y que va soñando igual que tú, que va soñando en la misma dirección y que están dispuestos a llevarte de la mano para que puedas salir adelante con tu sueño. Ya en ese momento, pues, ya pasa esa, como dice, lo más barato es lo que pago con dinero. Entonces ya yo empiezo a ver, oye,
valió la pena la inversión, no solamente por lo que aprendí, porque de pronto a veces uno dice, no, pero es que no aprendí lo que yo quería, pero es más valioso lo que tú continúas aprendiendo dentro de esa comunidad en la que pasas a formar parte. Entonces, básicamente, uno de los retos o de los miedos que tuve que superar, el primero fue invertir una cantidad de dinero importante dentro de un país en crisis con todas las limitaciones económicas, invertir esa cantidad de dinero primero para ingresar a una comunidad, a un curso donde tenía ese miedo que tenemos muchos de comprar por internet, nos suele dar, a mí también me pasaba, yo decía, pucha, apenas tengo esa cantidad de dinero y lo puedo perder la inversión, entonces no sabes a quién, no conoces a quién le estás comprando, entonces no hay esa como cierto temor a invertir. Entonces, pues ese fue el primer miedo que tuve que superar, lanzarme a hacer esa inversión, poder hacer una compra por internet, y ya de ahí empecé a ver el mundo de otra manera, empecé a ver que yo podía generar mucho más del dinero que estaba invirtiendo en mi propia formación y descubrir todas las potencialidades. Nosotros a veces cuando somos profesores o cuando somos maestros y trabajamos en este ámbito de educación, creemos que lo más que podemos hacer es estar en un salón de clase y trabajar con un grupo de estudiantes. Y realmente fue darme cuenta de que es mucho más que eso lo que puedo hacer como docente, de que son muchas las personas que he podido ayudar y en las que he podido tener impacto en diferentes partes del mundo. Es mucho lo que he podido, el valor que le he podido aportar, y simplemente, como dices tú, entrenando mis emociones. Descubriendo que mi ansiedad, mis miedos, todas esas emociones yo las puedo controlar, y todo eso me fue ayudando y generando como esa paz, esa tranquilidad que yo necesito para emprender en un proyecto. Porque si yo voy a emprender un proyecto con miedo, si yo voy a emprender un proyecto donde tengo el temor de invertir, donde tengo el temor de que me vaya a salir mal, de que me vaya a equivocar, y más cuando es un proyecto por internet, donde me voy a exponer a toda la comunidad y siendo, digamos, profesora universitaria, donde me iba a exponer a todo el mundo, y de que tener el miedo a la crítica, ese fue también otro de los temores que pasé, pues, es decir, el miedo a que la gente, ¿qué fuera a decir la gente? Si yo, siendo profesora universitaria, ¿qué fueran a decir las otras personas si yo estoy promocionándome por internet? Entonces, eso pues fue una de los temores que tuve que vencer, de los retos más grandes que tuve que superar. Entonces, básicamente eso, primero lanzarme a poder realizar una inversión. ¿Ok? A que todo el dinero que yo invierto en mi formación es un dinero que se me retribuye exponencialmente. Me hizo descubrir que existía gente allá afuera en otras partes del mundo que piensan y que tienen sueños similares a los míos y que quieren y pueden ayudarme y caminar conmigo. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, poder darme cuenta de el impacto que yo iba a tener en una comunidad mucho más grande, y superar el miedo al que dirán, superar el miedo a de qué va a decir la gente, porque es un miedo que tenemos todos, y realmente pues la gente no dice nada, al contrario, después dice, wow, lo hiciste, y te admiran y todo eso. Entonces, vencer esos dos miedos, primero el miedo a la limitación económica, a creer que voy a gastar algo sin necesidad, y segundo, el miedo al qué dirán. Esas dos cosas fueron digamos, lo más grande así que a lo que me tuve que enfrentar. Entonces, ya después de eso, empezaron a ir surgiendo las cosas sin querer, sin ni siquiera planificarlas. Entonces ya por aquí me decía uno, ya como empecé a promocionar
mis cursos, a grabar mis videos en YouTube, a darme permiso de equivocarme, porque a veces me equivocaba y, oye, tenía miedo de que me fueran a criticar si me equivocaban. Pero como dice, es mejor hecho que perfecto. Entonces ya yo empezaba a hacerlo. Entonces, claro, mis primeros videos de YouTube, no te imaginas cuántas veces lo grababa para poder lanzar un video. Lo grababa y lo volvía a hacer y pasaba horas y horas haciéndolo porque no se escuchaba bien la voz, porque me equivoqué y que se me trancó la lengua. Lo volví a repetir y lo volví a repetir y lo volví a repetir, sobre todo en esta área. Yo enseño matemáticas y física. Entonces, claro, me estoy exponiendo a una comunidad científica que es muy dura en sus críticas. Los profesores, así también como tenemos muchas virtudes, somos muy duros criticando a un profesor que pueda cometer algún error en las redes sociales. Entonces, enfrentarme a eso fue así como un temor muy grande que tuve que superar. Y ya después, cuando ya fui empezando a hacer mis tutoriales, a hacer mis grabaciones, a adquirir esa soltura delante de la cámara, a exponerme, a mostrarme tal como soy, ya entonces fui empezando a crear una comunidad. Ya cuando mis videos ya me empezaron a contactar y me decían, mira, necesito unas clases para mi hijo, estoy en España, estoy en México. Yo muchas veces incluso lo que necesitaban era que les grabara un tutorial explicándoles un tema o alguna cosa de ese tipo. Imagínate, cuando me pagaron mi primera clase, recuerdo, cobré esa primera vez, cobraba $10, que me pagaron mis primeros $10. ¡Wow! Eso fue un sentimiento increíble, una satisfacción muy grande, y ver que ya lo podía lograr, que ya lo podía hacer. Y nada, que pues basta con que nosotros podamos caminar junto a personas que ya han vivido experiencias, junto a personas que de alguna forma caminan más rápido que tú. ¿Sí? Gente que ya tiene esa experiencia, que ya ha pasado por algo similar, y claro, tú lo puedes ayudar, esas personas te pueden ayudar, y es como una cadena. Tú le vas dando la mano a esa persona y detrás vienen otras personas a las que tú también les vas dando la mano. Entonces ahí vamos caminando juntos en un sueño común. Entonces, bueno, por allí más que todo fue que surgió esta idea o este tema de lo que era emprender en tiempos de crisis, en un país en crisis, donde lo único que necesitaba era tener conexión a internet y claridad en cómo montar un negocio por internet. Porque a veces nosotros creemos, no sabemos cómo se hace, y como te digo, es un mundo de un océano. Entonces, tener esa claridad la puedes hacer solo si te apoyas dentro de una comunidad. Sí, eso totalmente de acuerdo, y es lo que siempre digo, ¿no? En la parte de, cuando hablamos de formarnos, de capacitarnos, también nos permite en esos grupos hasta formar tu propio grupo, en el sentido de seguir aprendiendo, porque es donde uno conoce muchísimas personas que tienen esos mismos sueños, y efectivamente, o sea, hay unos que van más adelantados. Entonces nos pegamos a los que van más adelantados, jalamos a los que vienen atrás. O sea que, ¿por qué? Porque tú lo dijiste al inicio, o sea, es experimentar y vivir nuestras emociones, pues es enfrentarnos a desafíos enormes, pero efectivamente cuando ya nos muestran todo es en ese océano, dices, bueno, vamos a caminar por este lado. Y algo a lo que nos enfrentamos mucho, efectivamente, y más en el ámbito educativo, es a las críticas, sí, durísimo. Y entonces romper con esa estructura, con ese paradigma, y muchos de nuestros mentores nos dicen, más quienes se dedican a toda esta parte de marketing digital y todo negocio por internet, dicen, es mejor terminado que perfecto. ¿Por qué? Porque va siendo un proceso. Y de repente nos volvemos tan perfeccionistas y ha pasado
tenemos experiencia de muchos compañeros que no lanzan, no terminan por lanzar porque es que no salió bien, es que no importa, o sea, es un paso a la vez, ¿no? Y sí, justamente eso es lo que tenemos que creernos. Justamente eso es lo que tenemos que creernos, que podemos hacerlo poco a poco y, como dices tú, terminado que perfecto. Sí, es ir avanzando porque también nos encontramos, bueno, y no has comentado, ¿no? Pero también te enfrentaste a esta parte de que tienes 2 niños, bueno, pequeños, ¿no? Bueno, sí. En ese entonces cuando iniciamos estaban más pequeños y es a todos los desafíos que te enfrentas económicos, en familia, el trabajo, el cambiarse a otro país y decir, sí puedo. Entonces no rendirse en este proceso y el valor que tú agregas a otras personas en otros lugares del mundo. Eso es lo magnífico del Internet, sí. Que tú llegas a muchísimas personas. Pues sí, cuando yo comencé, pues entre otras cosas, pues yo también soy mamá de 3 niños. Entonces, pues mis niños estaban más pequeños. Ahorita tengo mi niño menor con 7 años. En ese momento tenía apenas 1 o 2 añitos cuando estaba comenzando. Y tenía que 2 añitos tenía mi hijo menor. Imagínate, todavía no me dejaba hacer, todavía yo para poder hacer alguna grabación tenía que esperar a que los niños se durmieran. Incluso estaba en ese proceso de que mis hijos todavía como que quieren que tú los acompañes a dormir. Entonces yo me acostaba con ellos, esperaba que se durmieran y ya como que levantaba el ojo y ya me iba pues a mi oficina a trabajar, a hacer todo esto. Aparte que simultáneamente tenía que cumplir también con mi trabajo y pues tenía todos los compromisos que tiene uno cuando uno es profesor en alguna institución educativa, que tienes que hacer tus planificaciones, entregar tus actividades, corregir tus exámenes, asignar tareas. Pero una parte interesante de esto es el hecho de que tú puedas combinar lo que te gusta hacer, lo que realmente te apasiona, con tu sueño de emprender. Porque de nada sirve, por ejemplo, yo intenté, en medio de esa crisis, intenté vender de todo, tomé un curso de venta. Recuerdo que vendía ventiladores, vendía zapatos, nada se me daba. en esa crisis que teníamos, porque realmente era una crisis económica donde tú tenías que inventarte para poder generar ingresos, ¿no es cierto? Entonces, claro, empecé en eso de las ventas y decía, vendía zapatos, vendía ventiladores, pero nada, no me funcionaba. Hasta que yo descubrí que es que tú estás vendiendo algo que no estás haciendo algo que no te gusta, no es lo que te apasiona. Y también tenía como esa mentalidad de que un profesor o una maestra, ¿cómo se va a dedicar al emprendimiento? No, eso no está para los maestros, eso se los dejamos a otras personas, pero nosotros los maestros somos maestros, no tenemos un negocio propio, no tenemos. Entonces, claro, era así algo muy, muy complicado de ver. Entonces yo creo una especie de academia pequeñita, donde brindo como una especie de tareas dirigidas a niños de la comunidad. Entonces empiezo a hacer publicidad y empiezo ya y ahí descubro que vale la pena, que hay gente que se quiere educar, que hay gente que quiere aprender contigo. Entonces, porque ni yo misma me lo creía. O sea, yo creía que tenía que tener una institución educativa que me pagara para que yo le enseñara a la gente. O sea, esa era como la creencia que yo tenía. Entonces, yo no me creía el hecho de que yo podía tener una escuela propia o que yo podía tener un lugar propio donde yo pudiera poner mis reglas de cómo educar, poner mis reglas de cómo hacer mis planificaciones. O sea, como que yo podía ser la directora de mi misma escuela, ¿no es cierto? Entonces yo no me lo creía. Entonces, bueno, me lanzo con este proyecto allá en Venezuela.
funcionó, estaba funcionando, vi que tenía impacto porque muchos papás tenían ese dolor de que lo que les estaba enseñando en sus escuelas no era suficiente para que sus hijos alcanzaran el nivel académico que ellos aspiraban. Entonces, o que de pronto los chicos no estaban dando las calificaciones o los resultados que ellos esperaban. Entonces, buscaban como un apoyo externo. Y entonces justo nosotros estábamos allí disponibles para brindarles ese apoyo a estas familias, a estos papás que necesitaban eso. Entonces allí fue donde nació un primer proyecto que lo hicimos en compañía con una maestra. Llegamos ese primer periodo a tener unos 15 niños dentro de nuestro grupo y funcionó súper muy bien. Y ya, entonces ya por razones de, yo salgo de Venezuela por razones de familiares, ya de que mi esposo estaba trabajando fuera, entonces nos decidimos venirnos hasta donde estaba su espacio de trabajo. Y bueno, ya cuando yo me vengo, yo aquí llego igual, o sea, llego en un país donde no conozco a nadie, donde ya no tengo mis 15 niños que tenía allá, y o sea, como que a empezar de nuevo, pero ya yo tenía la experiencia, ya yo tenía, digamos, una trayectoria que me había hecho en internet, donde ya me conocían, ya tenía seguidores, ya tenía una fanpage con unos 500 seguidores, ya tenía como una especie de comunidad. Entonces, cuando llego a este lugar, a este país, empiezo con la misma idea y el mismo proyecto. Entonces, cuando vuelvo a empezar desde cero, allá, lo mismo que había hecho, vuelvo aquí ya ahora siguiendo la metodología, porque ya la había hecho, vuelvo cuando llego acá, me doy cuenta de que yo quería o soñaba con que mi negocio fuera digital. Yo no quería que fuera físico, pero me estaba costando la parte digital por el hecho de no conocer mucho la tecnología. Eso me empujó a que abriera físico allá con mis 15 niños, y luego cuando llego aquí ya tengo un poquitito más de experiencia, todavía me faltaba mucho por aprender, pero ya con más claridad, con mejor experiencia. Entonces ya yo armo como mi página web, ya tengo como más libertad en torno a temas económicos. Entonces, compro mi espacio en internet y bueno, creo mi propia página web, creo mi espacio y me cuesta que la gente venga, digamos, a clases por internet. Tenía muy pocos alumnos virtuales, ¿ok? O sea, clases virtuales muy poquitas, unos 2 o 3 alumnos apenas de otros países, pero de aquí de Bolivia no tenía a nadie, incluso yo al principio le decía, mira, te doy la clase gratis y te las doy virtuales. No, pero es que yo las quiero físico, entonces, y les cobraba más caro la clase presencial porque yo quería llevarlo a la clase virtual. Entonces me decían, no, pero es que yo quiero físico. Entonces eso me obligó a que tuve que abrir una oficina física, abrimos oficina física y nada más esa oficina me duró 6 meses, ¿ok? Apenas 6 meses tuve la oficina porque después de esos 6 meses vino la pandemia y ya nada de la educación fue física. De la noche a la mañana mi celular iba a explotar de gente llamándome, no solamente estudiantes, sino también profesores. ¿Cómo le hago para dar una clase virtual? Mira, es decir, los mismos colegas preguntándome cómo hacían para hacer sus clases, para las pizarras, para esto. Entonces, en vista de que yo veía que muchos colegas, muchos amigos me llamaban y como ya tenía la experiencia, decido lanzar entonces un curso por internet sobre temas de educación virtual, tecnología educativa, dirigido a los profesores que quisieran aprender sobre este tema de la educación virtual. Entonces ya en ese ámbito, pues ya el último año ya me he dedicado más a la formación de profesores
donde ya trabajo ayudando a los profes los profesores que quieren emprender en este mundo de la educación digital, y otro ayudando a las escuelas a incorporar plataformas educativas dentro de su comunidad y a la formación de sus docentes. Y ya en eso, pues los últimos años, desde el año pasado para acá, desde la pandemia, ya me enfoqué más a ayudar a los profesores y pues como mirar el impacto que ellos tienen, porque siempre he tenido la creencia de que cuando yo le enseño a un ingeniero o le enseño a una persona, pues ese conocimiento se queda en esa persona y quizás se propague a 10 más. Pero cuando tú le enseñas a un maestro, ese conocimiento se hace exponencial. Entonces de ahí pues mi pasión por ayudar a los maestros, porque siempre he querido contribuir y aportar a lograr una educación de calidad en el mundo, una educación en el área de matemática, física, que esa educación sea de calidad, que los chicos no sientan ese miedo y ese temor por aprender matemática. Entonces, creo que eso se puede lograr formando maestros. Entonces, por eso pues me dedico más a la formación de maestros y pues sigo con mi emprendimiento digital también, pues ayudar a otros profesores o a otras personas que quieren emprender en temas de educación, quieren hacer cursos virtuales o quieren hacer eso. Entonces ahí pues yo los puedo ayudar, yo los ayudo y pues los acompaño en ese proceso. No, pues súper genial. Nos dice Romina, invertir. Es la llave, invertir en conocimiento, invertir en nuestro tiempo. Efectivamente, es invertir en tiempo, el enfoque, energía, la parte económica, indudablemente, ¿no? Es la mejor inversión que podemos hacer. Cierto, entrenar nuestras emociones nos hace ser mujeres empoderadas, seguras y más felices. Norma, aprovechar la oportunidad que nos brinda el adelanto tecnológico para concretar distintas maneras de generar ganancias, tanto en aprendizaje, efectivamente, nutrir y expandir conocimientos, aumentar nuestros ingresos, genial. O sea, seguir creciendo, ¿no? Y además, como dice aquí Judith, o sea, el valor que aportamos hacia las demás personas, porque así como nosotros nos hemos enfrentado a grandes desafíos, pues buscamos a personas expertas que nos digan cómo salir de esa situación, cómo resolverla, ¿no? Norma, Romina, cierto, motivadora frase, mejor hecho que perfecto. Eso aprendimos en la parte de marketing digital, todo lo que tiene que ver con emprendimiento digital. Norma, doblemente valorable salir adelante con los hijos a cargo. Sí, los hijos son una gran motivación para transformar la crisis en oportunidades, indudablemente, como madres lo sabemos. Romina, claro, te entiendo, toda mi vida fue, claro, te entiendo, toda mi vida fui madre, todos mis trabajos fueron en casa, vendía y luego puse mi negocio y sigo generando pues dinero en casa, ¿no? Hoy mis hijos son grandes, pero tengo una niña pequeña y comprendo perfectamente. Todo llega al momento justo ahora y ya estamos preparados, exacto. No, pues genial la experiencia, todo eso que dices, ¿no? Como el agregar valor a las demás personas, a los desafíos que nosotros nos tenemos que enfrentar, porque dices, ahora resulta que llegan diferentes colegas y dices, bueno, ¿qué puedo yo aportar a ellos desde la parte de la experiencia que yo tengo, ¿no? Entonces es cómo salir de esa crisis y cómo poder agregar valor a más personas. Eso es súper valorado, ¿no? Entonces, no, pues genial, Judith. La verdad es que la vida nos muestra oportunidades y es ahí donde nosotros tenemos que hacernos cargo, ¿no? Sí, la verdad que ver las oportunidades y que te muevan esas oportunidades en algo que a ti te guste hacer, que te apasione. O sea, realmente, como les digo, yo dije, si yo vuelvo a nacer, yo vuelvo a ser maestra, porque la oportunidad que me han dado todos mis estudiantes, todas las personas a las que he tenido
oportunidad de acompañar en sus procesos de aprendizaje, esa valiosa oportunidad que me han dado ellos de aprender. O sea, gracias a ellos es que yo he aprendido, porque ellos me preguntan alguna duda. Por ejemplo, ahora que trabajo con profesores, me dice, Judy, ¿cuál es la mejor pizarra para enseñar con inicial? Entonces yo no sé en el momento la respuesta, me pongo a investigar, investigo, estudio, es decir, ellos te dan la oportunidad de tener nuevos aprendizajes. Entonces yo, la verdad que siempre estoy muy, muy agradecida. Siempre digo que mis estudiantes o las personas que me dejan acompañarlos en sus procesos de aprendizaje, ellos son mi motivación y mi mejor fuente de inspiración, la verdad. Yo la verdad me siento muy feliz de poder trabajar en este tema de la educación, poder ayudar a otros. Y bueno, eso es lo que me gusta, pues si volviera a nacer, volvería a ser maestra, como dice. No, y ahora sí que uno cuando efectivamente, o sea, te vuelves tanto modo alumno, ¿no? Porque estás aprendiendo con ellos. Alguien, bueno, uno de mis maestros, y bueno, no uno, sino varios nos han dicho, o sea, la vida es un constante aprendizaje. Nos pone diferentes desafíos y que al final muchas cosas cambian, ya lo vimos, vino esta parte de la pandemia y movió a todos. Entonces son grandes oportunidades, decir, bueno, ¿en dónde estoy parada y qué es lo que me toca hacer? Y hay momentos en que nos toca ser alumnos y seguir aprendiendo de quienes acompañamos, de nuestros propios maestros, coach, mentores, o sea, porque es un constante aprendizaje, es un constante movimiento. Y eso es lo padre, ¿no? Lo padre en el sentido de que empiezas tú también a conocerte hasta dónde, o sea, que tienes una capacidad increíble de seguir creciendo. Sí, la verdad que pues así es. Uno tiene, cuando tú te desempeñas en este mundo digital, pues tienes la oportunidad de pertenecer a estas comunidades. Ves, por ejemplo, en mi caso, yo formo parte de una brigada de rescatistas de sueños y negocios donde tuve que ingresar porque ya a veces sentía que me faltaban muchas herramientas, que tenía así como no hallaba qué hacer, para dónde moverme. Entonces, cuando tú formas parte de esta comunidad, entonces ya como que te llevan agarradito de la mano y ya tú vas creciendo junto con ellos y aportando valores. Eso es lo más valioso, que tú sientes que no solamente estás ganando todos los conocimientos, sino que también estás aportando valor a esa comunidad. Entonces ya cuando tú miras, pues ya las inversiones que haces se hacen muy pequeñas comparado con todos los beneficios que tú sacas de esa comunidad que va acompañándote y creciendo contigo. Y sí, ahí también son de gran beneficio, y aparte de lo que comentas, es porque también nos están impulsando a romper diferentes paradigmas. O sea, en determinado momento, si uno decide formar parte de esas comunidades, claro, haces una inversión en tiempo, dinero, enfoque, porque es un trabajo que se realiza ahí, al final es un crecimiento, pero tú te das cuenta que cuando tú estás trabajando con ese propósito, las personas correctas son las que se van, o sea, vas construyendo hasta tu propio equipo, ¿no? Inclusive esas comunidades de aprendizaje, y eso es lo padre, porque vas creciendo junto con ellos. Así es. Sí, la verdad que eso es muy, muy gratificante, pues sentir que uno está creciendo en sabiduría junto con otras personas que te van acompañando. Y bueno, en este tema de la educación, que es lo que a mí me apasiona y a lo que me dedico, la verdad que poder compartir todas mis experiencias, no solo, y ya pues no ver que no solo
tenía que compartir aprendizajes de matemáticas o física, que era lo que yo, es lo que yo enseño, todavía lo enseño, pero ya tú ves que ya como que pasa, es más allá de eso, hay como una trascendencia, ¿ya? Entonces ya incorporas otros elementos ya de tu vida personal que forman parte, ahora los incorporas a tu vida profesional y a tu quehacer, en este caso, a tu quehacer diario. Entonces, sí, definitivamente tener ese acompañamiento y ese entrenamiento de las emociones, como dices tú, pues eso definitivamente es súper, súper importante que lo podamos hacer. No, pues está súper, súper genial. La verdad es que este aporte que nos estás brindando nos deja mucho para esta parte de reflexionar y tomar acción, ¿no? De continuar, en verdad, seguir avanzando, seguir creciendo cada día, porque indudablemente sabemos que, pues, llegan nuevas herramientas, existen nuevos retos, y entonces dices, bueno, ya tengo la experiencia, ya sé por dónde ir, y eso es lo magnífico, ¿no? Como cuando partimos de cero, no tenemos nada, y es ahí donde... Lo único que tenemos son miedos cuando partimos desde cero. Miedos, muchísimos miedos. Siempre recuerdo uno de los chicos que nos acompañaba en el curso, él decía, si tienes miedo, hazlo. Y pues la verdad que sí, tenemos muchos miedos que superar, muchas cosas que superar, pero hazlo con miedo. Sí, porque como nos dicen, el miedo ahí te va a acompañar siempre, siempre, siempre. Y cuando damos ese primer paso, pues estamos en esa parte de temerosos. Vas avanzando y vas viendo que se va haciendo chiquito, chiquito, porque ya vas adquiriendo experiencia. Y obviamente, como decías al inicio, ¿no? Pues te vas a enfrentar a esa parte de las críticas, es indudable, pero es a veces más nuestra propia creencia, ¿no? Por a veces, a lo mejor tan duros que hemos sido y más quienes estamos en la parte educativa, ¿no? De casi, es que no te puedes equivocar, pero también lo hemos aprendido en la parte de desarrollo personal, dicen, es parte del proceso, porque todo fracaso que nosotros llamamos es una gran experiencia que a ti te permite tomar decisiones, pero ya desde esa propia experiencia que adquiriste, decir, no, ya por aquí no, ¿no? Sino ahora el camino puede ser otro, pero nos sirve indudablemente. Y como dicen, si volvemos a caer en el mismo error, es otra vez cuestionarnos qué pasó, porque a veces dice uno, bueno, es que estoy repitiendo lo mismo. Ok, entonces no estás realizando las preguntas ni las acciones correctas que te lleven hacia el objetivo, tu meta, tus sueños, de que sí puedes lograr las cosas. Y mucho trabajar. Como dicen, cuando caes en el mismo error es porque tienes que aprender de ese error. O sea, no te ponen el mismo error, la misma prueba 2 veces gratis. Es porque tú tienes una lección que aprender de ese error, ¿ya? Y cuando ya la aprendes, entonces tienes que salir a enseñarle esa lección a otras personas. Exacto. Y justamente de eso se trata. Entonces, primero aprender tú para poder salir a enseñar. Exacto. Entonces, bueno, pues es parte de nuestro proceso, todo este aprendizaje, y que en la vida nos vamos a encontrar esos desafíos que sí o sí hay que tomarlos, siempre en equipo, porque es en esas comunidades nos impulsan. O sea, eso indudablemente. Vemos, como dice uno de mis coaches, logramos ver las virtudes, cualidades del otro, que a veces nosotros, o sea, uno mismo dices, estás más, es que no veo eso. No, claro, por eso son esas comunidades. Y es para seguirnos impulsando, motivando, porque llega un momento en que nosotros, a fuerza, sí o sí, requerimos automotivarnos. Como dicen, nadie va a venir a hacer las cosas por ti, te tienes que mover.
Así es. Pues sí, definitivamente. Bueno, cuéntanos, bueno, ya aquí yo voy a pegar la liga donde te pueden localizar, que sería en tu, bueno, estoy dejando aquí tu página de la web y Facebook. Ahí tienes un horario o que te pueden escribir, en qué día contestas, para quienes Sí, estén en bueno, contacto contigo. como les digo, pues yo trabajo pues en el área específicamente en educación y formo parte de una brigada de rescatistas de sueños y negocios, donde en esta brigada nos dedicamos a, si hay algunas personas que necesitan apoyo o ayuda para sacar su negocio adelante, pues los ayudamos, les mostramos cuáles son las herramientas que a nosotros nos están funcionando dentro de la brigada y empiezan a formar parte de nuestra comunidad. Y pues la verdad que es muy lindo porque todos nos damos la mano. Dentro de, en esta brigada, pues la verdad que yo en cualquier momento estoy disponible, por supuesto, durante el día. Me pueden encontrar en mi página web, ahí están todas mis ligas, mis experienciasintegradoras.com, ahí están todas mis ligas para Facebook, para WhatsApp, para Telegram, cualquier información que deseen, si quieren ser parte de esta brigada y quieren información sobre esto, pues con mucho gusto les damos toda la información que necesite. Y bueno, estamos para apoyarnos. No, pues muy bien. No, pues muchísimas gracias, Judith. Bueno, tomen en cuenta el horario de Bolivia, porque bueno, aquí hay algunos de diferentes países, Argentina, México, y bueno, que se van a ir conectando a España y ver esta parte de los horarios. Pues muchísimas gracias. Yo sé que no será la única vez que vamos a tener la oportunidad de nuevamente invitarte en este espacio y hablar ya de esas herramientas digitales que nos puedas compartir para quienes estén interesados y de esta comunidad a la cual tú haces referencia y pues genial, ¿no? Te agradezco muchísimo, en verdad, que aceptaras esta invitación. Muchísimas gracias para quienes se conectaron y nos acompañaron y, bueno, quienes lo hagan de manera diferida en este espacio. Bueno, muchas gracias a ti, Claudia, por invitarme, porque realmente el espacio y la oportunidad que tú le brindas a toda tu comunidad de que puedas entrenar sus emociones. Yo también cuando te conocí, pues entré en una primera sesión de coaching donde tuve que afrontar muchas cosas y pues como dices, darnos las herramientas para uno mirar lo que a veces lo tenemos alrededor, pero tenemos los ojos vendados y no lo podemos ver. Siempre tener una persona como tú que nos guíe, nos acompañe, nos enseñe a entrenar nuestras emociones, pues la verdad que eso es muy valioso. Yo te felicito por todo este proyecto, por estar siempre dispuesta a ayudar a toda la comunidad a que vayan creciendo contigo. La verdad que un honor para mí participar en este espacio. Muchísimas gracias. Y lo acabas de decir en la plática que tuvimos, ¿no? Al final es algo que te apasiona, es algo que uno vive y que dices, alguien más lo puede también aplicar. Es empezar a aplicar y salir de todos esos temores, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y vamos a seguir aportando más valor a esta comunidad. Claro. Les mando un fuerte abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Y nos vemos pronto. Gracias a todos, cuídense, chao. Bye.